Acompáñame a echarle un vistazo al futuro, analizando el libro Muerte de la Muerte de José Luis Corderio y otras tecnologías que son súper interesantes y que hoy ya las estamos viviendo. Gracias. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme. Hoy vamos a platicar de un libro muy interesante que se llama Muerte de la Muerte de José Luis Corderio. José Luis, sus papás emigran, él nace en España, pero sus papás emigran a Venezuela y él pasa toda su juventud ahí. Pero llega a estudiar en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, y ahí conoce a personas muy interesantes, a Diamantes y a Kurzweil, que lo van a enfocar en algo nuevo. Él estaba en ingeniería, pero va a entrar mucho en el mundo del antienvejecimiento. De hecho, junto con ellos son cofundadores de la Universidad de Singularity de la NASA. Y habla que de entre 2 y 3 décadas el ser humano va a poder llegar a alcanzar la inmortalidad. Y no solamente eso, sino que va a poder revertir los efectos de la vejez. Va a poder rejuvenecerse. Y centra mucho esto con el avance que va a tener la tecnología en eso y lo pone a la par. Y pone a muchos ejemplos muy interesantes. Pero uno de los más, él habla de que el ser humano está compuesto de 2 tipos de células. Unas células en la mayor parte que envejecen, pero también tenemos células que no lo hacen, como las células tipo gérmenes y las células de cáncer. De hecho, a mí me sorprendió el conocer que desde 1951 se sabe que las células de cáncer son inmortales. Y no solamente eso, en la naturaleza hay varios ejemplos de seres que son inmortales, que no se pueden morir. Y también pone el ejemplo de las bacterias como ellos. Él habla de 2 fechas significativas aquí. Él pone la fecha del 2024 como una fecha en la cual van a suceder 2 temas importantes. Va a suceder el Turing Test. El Turing Test es una prueba en la cual el ser humano no va a poder detectar si está hablando con una entidad con inteligencia artificial o con un ser humano. No lo va a poder hacer. Y también habla del efecto Matusalem, que la industria se va a volcar al tema de antienvejecimiento y va a llegar a hacer cosas realmente sorprendentes que hoy ya se están haciendo. Ahorita vamos a platicar de ellas. El otro tema muy importante es de que él pone como ejemplos en el cual en el año de 2006 un japonés que se llama Yamanaka descubre 4 genes que son los genes particulares que hacen que envejezca a un ratón. Y de hecho, en el 2012, por ese descubrimiento gana el premio Nobel. Y ese descubrimiento lo toma otra personalidad, que es el Dr. Sinclair. Y de ahí nace algo que se le conoce hoy como la reprogramación epigenética o la reprogramación celular, en donde el Dr. Sinclair toma a un ratón viejo que ya está ciego y le reprograma sus células de tal forma que vuelve a ver y su pelo se le vuelve a poner negro. Y eso se dio apenas el año pasado, en el 2020. Entonces, hoy ya tenemos avances. ¿Quién hubiera podido pensar que le podemos volver a dar vista reprogramando sus células a un animal? Y se está haciendo estas pruebas hoy en día en otros animales y yo digo que muy pronto lo vamos a poder hacer en humanos. Imagínense poder regenerar vista, regenerar la espina cuando tiene un problema y no caminan, etcétera, etcétera. Para allá va. Y pone a 3 fases que empiezan en el 2010 y acaban en el 2030.
La primera fase habla de esta sensibilidad por la salud que la gente va a tener y que hoy la tiene. Hoy sí vemos una mayor preocupación por la salud en las personas y el problema del COVID la ha acrecentado, o sea, y la ha puesto más en la mira de todo el mundo. Y después en la fase 2 ya entra algo de biotecnología, que es de lo que hablábamos, de la reprogramación epigenética y celular, pero también habla de otras tecnologías como CRISPR, en la cual CRISPR, para hacerlo rápido, uno puede cambiar los genes y los cromosomas en él para alterar ciertos patrones que ya son inherentes y no tener riesgos de enfermedad o cambiar el color de los ojos, etcétera, etcétera. Y después habla de una tecnología más, que es la regeneración de células madre o el tratamiento de células madre, para poder crear órganos nuevos en donde ya están fallando otros. Y ese es el gran punto que se va a dar en los años 20, del 2020 al 2030. En el 2030 ya habla él que a más tardar en el 2045 ya el hombre va a ser inmortal, va a poder rejuvenecer en ciertas formas y el acceso a la información va a ser vertiginoso. De hecho, pone esta tabla que les voy a poner aquí, en donde da un ejemplo que si un ser humano da 30 pasos lineales, pues puede llegar a 30 metros, pero que esos 30 pasos los podemos comparar a cómo va a avanzar la tecnología en los próximos años. En esos 30 pasos, ese mismo ser humano va a poder dar varias vueltas al planeta. Y eso es lo que él lo pone en contexto, cómo va a avanzar esto. También en esta fase 3 va a entrar muy fuerte el tema de la nanotecnología. Y vamos a tener algo así como nanorobots, que van a estar en nuestro cuerpo haciendo tareas de limpieza, quizás quitando el colesterol, ayudando al corazón, ayudando a una mejor circulación, limpiando a lo mejor al riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Y él pone mucho énfasis en el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo totalmente en esto porque basta poner que el año pasado en el proyecto Google DeepMind del tema de inteligencia artificial había un problema que tenía más de 50 años que los científicos no sabían cómo es que la combinación de ciertas cosas hacía doblar a ciertas proteínas. Vean a las proteínas como un ejército que hace muchas funciones en el cuerpo, pero que si el doblaje se hace mal, pueden ser contraproducentes para nosotros. Y entonces no sabían estos científicos cómo es que se podían doblar, qué era lo que hacía que se doblaran de una forma o de otra para hacer estas otras funciones. El doblaje significa qué hacen. Y en el año pasado, Google solucionó este problema. Y este problema va a ser un parteaguas súper importante, no solamente en ver cómo se comportan las proteínas y qué hacen y poder prevenir ciertas cosas, sino también para medicina que puede interactuar en proteínas que hagan ciertas otras cosas en el cuerpo que hoy no las hacen. Finalmente, él dice que la inversión que va a haber en temas de salud es súper importante y basta hoy ver a empresas como Google, con la empresa Calico, que es una empresa de medicina, que le está poniendo billones de dólares de inversión para el tema de anti-envejecimiento, Amazon Health o Apple Medicine, que son inversiones y estrategias muy fuertes en este punto en particular. Él habla también del tema ético, ¿no? ¿Cuánta gente va a poder tener acceso a esto? ¿Qué tan caro va a ser? Y él dice que al principio sí puede ser caro, pero que después esto por la demanda va a bajar de precio. Y en el tema de la sobrepoblación mundial, él dice que al contrario, que más mentes van a poder ayudar a resolver los problemas más fuertes que van a quejar al mundo y que vamos a empezar a colonizar otros planetas.
Y ese es en unos minutos el resumen del libro, se lo recomiendo mucho. Abre mucho el panorama a lo que viene, a las cosas que se están haciendo hoy. Yo les invito mucho a investigar para dónde vamos, pero el tema de salud va a ser un tema crítico en los próximos años. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.